Muy buenas tardes, mis hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, amén. El día de hoy, hermano, continuamos con nuestros mensajes diarios, amén. A las 7 de la tarde nos unimos en este en vivo, trayendo la buena nueva de Dios, amén, para todos nosotros. Entonces, el día de hoy, hermano, continuamos con estos temas de la tarde, podrían decirse, amén. Entonces, ya estuvimos hablando el día miércoles y el día jueves sobre quién sentenció a muerte a Jesucristo, amén. Ya pasamos ese tema. El día de hoy vamos a ver a un personaje del Antiguo Testamento, y el día de hoy quiero hablarte de Jonás, amén. Entonces, el tema del día de hoy lleva por título: tú pagas la consecuencia de tu desobediencia, ¿sí? Tú pagas la consecuencia de tu desobediencia, amén. Entonces, dedicaremos este programa y el próximo programa, hermano, a tratar temas de introducción a este libro, ¿sí? Esto lo vamos a hacer, hermano, para que nuestros oyentes tengan el trasfondo de este tema, que tengan los antecedentes necesarios como para comprender mejor los alcances de este mensaje del profeta Jonás, ¿sí? Personalmente creo que al desarrollar una introducción a un libro de la Biblia es de gran importancia, ¿sí? Porque así vamos a conocer al autor. También nos vamos a dar el tiempo de conocer sus motivaciones. Vamos a conocer los rasgos de su personalidad y la intencionalidad de su mensaje. Entonces, en este sentido, confiamos, estimado oyente, en que estos datos constituyan una preparación adecuada para que usted y yo podamos sentirnos cercanos al personaje y a las circunstancias que puedo decir que fueron muy peculiares que a Jonás le tocó vivir. Entonces, personalmente creo que, en primer lugar, ¿sí?, resultará útil reseñar las opiniones de aquellos que, siendo críticos con respecto a la inspiración de las Sagradas Escrituras, se han, por así decirlo, se han ensañado en críticas contra este libro de Jonás específicamente. Lo han hecho pedazos con críticas, con sugestiones del tema, ¿sí? Entonces, después que hablemos de esto, examinaremos algunos datos que son comunes a todas las introducciones que siempre presentamos antes del estudio de cualquier libro de la Biblia, hermano. No nomás en en cualquiera. Entonces, en esta introducción trataré temas como, por ejemplo, el escritor de esta obra. También trataré un tema de la naturaleza del libro. Hablaré también, por ejemplo, la fecha de su composición. Hablaré del tema o el mensaje que transmite. Y finalmente, presentaré un bosquejo general que resume los temas principales. Fíjate bien, en el cual detallaremos los capítulos y versículos que subdividen el libro de Jonás. Entonces, una vez hecho esto, hermano, nos dedicaremos a examinar este relato siguiendo nuestra norma habitual, ¿sí? Es decir, comentando los detalles principales de este tema. Ahora, en primer lugar, te voy a presentar una reseña de las críticas principales, amén. Estas críticas principales que el libro ha recibido en el transcurso de los años, ¿sí? Entonces, ahora, Jonás es el libro de la Biblia que quizá ha sido más criticado. Y me atrevo a decir que ha sido más que ningún otro libro ha sido criticado, el libro de Jonás. Desafortunadamente, hermano, hay muchos creyentes de que de forma desconsiderada,
y a veces hablando en broma, han difamado, sin quererlo probablemente, por supuesto, a este importante libro, el canon, ¿sí? Que es del canon de las Sagradas Escrituras, sin darse cuenta de que estaban inocentemente favoreciendo a los críticos de la Biblia, ¿sí? Convirtiéndose en incautos frente a los escépticos. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿sí? Y lo hacían con sus comentarios, que han dado a entender que la historia relatada en este libro es difícil o incluso imposible de creer. Sí, y te estoy hablando que hay hermanos que dicen que esto es una falacia, ¿sí? Es una quimera este libro, no es exactamente lo que el autor quiso decir. Muchos piensan eso. Entonces, en la guerra, la táctica del enemigo consiste siempre en tantear los puntos débiles en las líneas de oposición y centrar su ataque en algún lugar estratégico. Entonces, juzgando según el criterio, hay muchos críticos que han llegado, perdón, hermano, que han llegado a la conclusión de que el libro de Jonás es parte de la vulnerable, ¿sí? Mentalidad de los que agarraron o los que hicieron el biblión. El biblión es un conjunto de libros. Biblia quiere decir conjunto de Biblia quiere decir conjunto de libros, ¿sí? De hecho, Biblia significa conjunto de libros y es la Biblia lleva por título Sagradas Escrituras, o sea, pero muchos le siguen llamando Biblia, que viene del griego biblión, ¿no? Entonces, juzgando según este criterio, hay muchos críticos que han llegado a la conclusión, hermano, de que el libro de Jonás es la parte vulnerable del registro canónico, ¿sí? Y que es un vulnerable registro divino, ¿sí? Y este libro constituye el lugar al cual el enemigo ha apuntado con su artillería más pesada. Entonces, como resultado de ese ataque, hermano, el creyente terminó sin creer totalmente lo que decía el libro. El creyente término medio, le voy a decir así, como resultado, el creyente término medio piensa el día de hoy que este es el eslabón más débil de los 66 eslabones de la cadena de las Escrituras, o del biblión, o de la Biblia, que este es el eslabón más débil. Entonces, de las Sagradas Escrituras. Si este eslabón cede, hermano, entonces toda la cadena se rompe, ¿no? Una cadena se rompe y deja de ser cadena. Entonces, te voy a hacer una pregunta. ¿Es entonces el libro de Jonás el talón de Aquiles de la Biblia? ¿Tú qué piensas? ¿Sí? Bueno, lo sería si aceptáramos la explicación ridícula que le dan los críticos. Entonces, los que tradujeron la Septuaginta o la versión griega de los 70 fueron los primeros en cuestionar lo razonable de este libro, ¿sí? Ellos establecieron, por así decirlo, las normas más críticas que han llegado hasta nuestros propios días. Ellos hicieron un método antiguo, el cual consistió en alegorizar el libro, clasificarlo y juntarlo con otras novelas bien conocidas. Aún hoy, hermano, aún hoy algunos usan esas mismas tácticas, lo convierten en una alegoría, ¿sí? Diciendo que esta historia realmente nunca tuvo lugar, que es una ilusión del que la contaba. Entonces, algunas de estas extravagantes teorías de los críticos son tan inverosímiles y en lo personal pienso que exageradas, que en la realidad son casi ridículas, ¿sí? Resulta mucho más fácil creer el libro de Jonás tal como ha llegado hasta nosotros que creer estas explicaciones que de repente sacan a ver,
o a relucir con entendimiento humano, racional, ¿sí? Entonces, ahora quisiera compartir contigo, estimado oyente, con usted, mi estimado oyente, algunas de estas explicaciones estrafalarias sobre este libro de Jonás. La primera, algunos críticos, hermano, que no tienen ningún ápice de evidencia para sostener su afirmación, han dicho que Jonás era el hijo de la viuda de Sarepta, ¿sí? Bueno, la segunda, algunos han presentado la teoría, fíjate bien, y con teoría, de que Jonás tuvo un sueño cuando se encontraba en el barco mientras dormía, ¿sí? Durante la tormenta. Y que el libro de Jonás es el relato de ese sueño. Bueno, otros mencionan, o más bien en sus menciones relacionan el libro de Jonás con el mito fenicio de Hércules y el monstruo marino. Y no hay en absoluto ninguna similitud, y ellos continúan tratando de encontrar alguna explicación, se aferran a querer hacer alguna similitud con Hércules y el monstruo marino, pero no. Entonces, la número 4, otro grupo, sostiene que Jonás fue un personaje real que verdaderamente tomó un barco que se dirigía a Tarsis, y una tempestad hizo naufragar el barco. Pero después de la tempestad y el náufrago fue rescatado, o lo subió a otro barco a alguien, en el cual había la figura de un pez en su cascarón de la proa del barco, en la máscara donde lo miraba él, lo cual explicaría el relato del libro de Jonás. Podemos entender muy bien que después de haber sido rescatado de una tempestad, Jonás hubiera permanecido inconsciente por unos momentos. En aquellos momentos podemos también entender que podía haberse sentido como si estuviera dentro de un pez. En nuestra opinión, después de recuperarse, ¿no? Digamos, al segundo día, Jonás habría llegado a la conclusión de que se encontraba en un barco y no dentro de un pez. Pero eso es algo que alguien más afirma. Ahora, hay otro grupo que aún se atreven a ir más lejos en sus pretendidas explicaciones. Creen que había un gran pez muerto flotando en las inmediaciones y que Jonás se refugió adentro del pez durante la tempestad. Fíjate bien. Así que esta gente ahora, en vez de que ahora a los que antes tenían un pez vivo, ahora tienen un pez muerto y a un Jonás vivo adentro de un pez muerto. Pero antes de concluir el estudio de este libro, nosotros vamos a cambiar el orden de esto. Bueno, hermano, así que vamos a decir que lo que en realidad tenemos aquí es un pez vivo y a un Jonás muerto. ¿Ok? Es lo que más o menos se mira en este. Así que, en general, la mayoría de los críticos de la inspiración de las Sagradas Escrituras han adoptado el punto de vista de que el libro de Jonás no es otra cosa que una alegoría, que fue meramente una historia que podría clasificarse entre las fábulas de Esopo o de Samaniego, ¿sí? Que son los autores de tales explicaciones. Entonces ellos afirman, hermano, que este libro es irrazonable y han expuesto esas teorías para dar credibilidad a la historia. Sería verdaderamente muy interesante, hermano, escuchar la reacción de Jonás. ¿No te has puesto a pensar? A ver qué pensaría Jonás de estas supuestas explicaciones razonables, ¿sí? Que ellos alegan. Yo me imagino, ya que vayamos a decir, oye Jonás, ¿cómo la ves con estas personas que pensaban estas cosas? Se quita el guarache y se lo tira en la cabeza, ¿no? Yo pasé por ahí, yo me imagino que eso no va a pasar en el cielo. Bueno, entonces, verdaderamente, hermano, verdaderamente, al escuchar algunas críticas, uno tiene la sensación de que necesita más fe para creerlas.
para asumirlas, ¿sí?, que la que necesita para aceptar lisa y llanamente la verdad del texto bíblico, ya sea en cualquier versión o en cualquier versículo, ¿sí? Por eso es por fe. Entonces, nosotros debemos descartar todas estas explicaciones por no estar basadas simplemente en hechos, ¿sí?, por no ofrecer ningún vestigio de verdad desde un punto de vista histórico. Además, hermano, por haber cobrado existencia en las imaginaciones de los críticos. Puede ser establecido, hermano, que Jonás fue un personaje histórico y no un personaje de una mitología, ¿sí? Se puede determinar con una buena autoridad que el relato, hermano, es exacto. Y puede demostrarse que el mensaje de este libro es altamente significativo incluso para esta época, que es crucial y que en esta época estamos viviendo. Entonces, vamos a hacer algunas consideraciones sobre el escritor, ¿sí? Jonás fue el personaje histórico y el autor de este libro. Vamos a leer un pasaje de uno de los libros históricos, ¿sí? El segundo libro de los Reyes, en el capítulo 14, hermanos, si vas conmigo al capítulo 14, versículo 23 de Segunda Reyes, que dice: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, en Samaria sobre Israel. Reinó 41 años. Entonces, ahora, hasta donde nosotros sabemos, nadie ha jamás puesto en duda que Jeroboam II fue un rey en el reino del norte de Israel y que él reinó por 41 años. Entonces, el registro, el registro histórico, este es un registro histórico de donde los versículos 24 y 25 de este mismo capítulo 14 del segundo libro de Reyes continúa diciendo: pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra del Señor, Dios de Israel, la cual había él anunciado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Entonces, hermano, ahora el rey Jeroboam fue un personaje real histórico, ¿sí? Israel era una nación real y Hamat era también un lugar real, y es muy improbable que este hombre Jonás aquí mencionado sea un producto de la imaginación, ¿sí? Así que todos deberían ser consecuentes ante los detalles innegables de este relato y consecuentes con estas conclusiones que surgen de un examen objetivo del texto, hermano. Por lo tanto, afirmo aquí que tengo un relato histórico y es razonable concluir que Jonás fue un personaje histórico. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Si estás de acuerdo conmigo, me lo escribes ahí en los comentarios. Amén. Entonces, sería forzar mucho las cosas decir que el mencionado en este pasaje leído era otro Jonás, ¿sí? No es en absoluto razonable creer que hubo dos Jonás, cuyos padres se llamaban Amitai y que ambos fueron profetas. Esto es especialmente evidente cuando uno observa que el nombre Jonás no era un nombre común, ¿sí? Los únicos textos en que este nombre apareció en la Biblia con esta referencia es en el segundo libro de los Reyes y en el mismo libro de Jonás, en las referencias del Nuevo Testamento sobre este libro, ¿sí? Entonces, solo hubo un Jonás en la Biblia, hermano, y fue un personaje histórico, el cual la Biblia lo menciona únicamente 2 veces en toda la Escritura.
En este sentido, resulta interesante comparar el caso de Jonás con otro de los profetas y nos referimos a Abdías, ¿sí? Por lo que sabemos, nadie ha cuestionado la existencia de un hombre llamado Abdías que escribió el libro que lleva su nombre, Abdías. Y sin embargo, no hay ningún registro histórico en el Antiguo o en el Nuevo Testamento en cuanto a Abdías, ¿sí? Los críticos aceptaron a Abdías, pero rechazaron a Jonás. Te vas cayendo en esto. Entonces, ¿por qué aceptaron a Abdías y rechazaron a Jonás? Bueno, la razón es demasiado evidente como para pasarla por alto. Es que los críticos, ¿sí?, deseaban negar el milagro que fue registrado en ese libro. Entonces, tenemos un registro histórico de Jonás en el Antiguo Testamento y tenemos también el testimonio en el Nuevo Testamento expresado por la mayor autoridad que jamás haya vivido sobre esta tierra, que es el Señor Jesucristo, ¿sí? Fíjate bien. El Señor Jesucristo apoyó personalmente la autenticidad del personaje histórico de Jonás y de la experiencia con el pez. El Evangelio de Lucas, si vas conmigo a Lucas capítulo 11, en el versículo 30, ahí vas a encontrar esta siguiente lectura: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, lo será también el Hijo del Hombre a esta generación. Y después en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 39 al 41, leemos: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. Entonces, hermano, creemos que esta afirmación del Señor Jesucristo no pudo ser más clara y contundente, ¿sí? En el momento en que alguien ponga en duda el registro histórico del libro de Jonás, está cuestionando la credibilidad del Señor Jesucristo. Resulta extraño, hermano, oír decir a un crítico: Jesús fue el maestro más importante que jamás vivió, teniendo en cuenta de que una de las características de un gran maestro es que lo que él enseña sea exacto y que sea ajustado a la verdad. Mira, si Jesús fue un gran maestro, estimado oyente, entonces las autoridades de su acreditación del libro de Jonás debe permanecer vigente incluso hasta el día de hoy. Deseo concluir esta sección en la cual hemos intentado hacerle frente a las objeciones de los críticos citando al gran estadista, Sir Winston Churchill, ¿sí?, cuando trató el tema de la inspiración de las Sagradas Escrituras, y dijo: nosotros rechazamos con desprecio todos aquellos eruditos y laboriosos mitos de que Moisés no fue más que una figura legendaria, sobre la cual el sacerdocio y el pueblo basaron sus ordenanzas sociales, morales y religiosas. Creemos que el punto de vista más científico, la concepción más actualizada y racionalista, encontrará su satisfacción más plena al considerar la historia bíblica literalmente, e identificando a uno de los seres humanos más grandes con el salto hacia adelante más decisivo y destacado de la historia humana. Podemos estar seguros de que todos estos eventos han sucedido tal cual están registrados según la santa palabra de Dios. Hasta aquí es el testimonio de Sir Winston Churchill. Amén, hermano. Ahora, continuando con esta introducción, diremos algo sobre la naturaleza del libro. Jonás fue un profeta, pero este libro de Jonás no es una profecía.
No hay ninguna profecía registrada en él. En cambio, es un relato personal de un evento importante en la vida de Jonás, quien como narrador nos contó su dramática experiencia personal, ¿sí? Esta narración contiene dos grandes mensajes. Personalmente creo que aquí tenemos en miniatura una figura de la nación de Israel en el periodo de la gran tribulación y una figura como preservará Dios a su pueblo a los 144,000 que según el libro de Apocalipsis van a ser los sellados, ¿sí? También tenemos en esta obra una gran enseñanza sobre la resurrección de Jesucristo. Entonces, hermano, este libro es en realidad profético con respecto a la resurrección, ¿sí? El Señor Jesucristo mismo dijo que así como Jonás fue una señal para los habitantes de la ciudad de Nínive, él también será una señal para su generación en su resurrección de entre los muertos. Entonces, hermano, el libro de Jonás no es la historia de un pez que se tragó a Jonás. Y esto es algo que realmente inquieta o deja fuera de lugar las habladurías de algunos críticos que le han dado mucha importancia a la imposibilidad de creer este texto. ¿Sí? Este libro, hermano, nos presenta la figura de un hombre que fue resucitado de los muertos y de un trono en medio del cual se sentará un cordero como inmolado. Este cordero era un cordero resucitado, hermano, y algún día futuro un mundo que rechaza a Cristo clamará a los montes y a las peñas: escondednos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Como podemos leer en el capítulo 6, en el versículo 16 de Apocalipsis. Así lo dice, como lo acabo de leer. Mira, hermano, algunas veces la excelencia literaria de esa obra breve ha sido empañada o ha quedado confundida entre el alboroto producido de los críticos de la inspiración bíblica. Pero sería bueno recordar aquí el tributo rendido por el profesor Charles Reed, destacado autor y crítico literario inglés, que escribió lo siguiente. Fíjate bien lo que escribió. Charles Reed escribió: Jonás es la historia más hermosa jamás escrita, con una extensión tan breve. O sea que esta pequeña frase que citó aquí Charles Reed, haríamos bien en recordarla, hermano, porque tenemos ante nosotros una joya literaria y no simplemente es una historia de un pez. No, hermano, estimado oyente, no solamente es eso, ¿sí? Así que, pues nuestro tiempo ha terminado por el día de hoy. Debemos interrumpir nuestro estudio aquí, pero nuestro próximo programa, el día de mañana, en el que espero que usted me acompañe, continuaré exponiendo la introducción a este libro. Mientras tanto, me gustaría sugerirle que lea por sí mismo y, anticipándose a nuestra lectura, que lea el primer capítulo de este libro del profeta Jonás para estar más familiarizado con su contenido cuando reanudemos nuestro estudio. Eso se lo recomiendo. Amén. Mi hermano, este es el tema del día de hoy. Ama más, perdona más, vive tu vida al máximo. Baruch Hashem Adonai, Abba Padre.